17. Qué bonito. Y no se llama mamá de Denise. Ya está. Hola, bueno, chicas, chicos, muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos aquí a esta su casa. Hola a todos. Bueno, también a los que están a través de las redes, les damos la más cordial bienvenida. Pues estamos muy contentos de estar esta tarde aquí con todos ustedes para aprender un tema hermosísimo que vamos a estar viendo hoy, que nos va a compartir nuestro compañero Andrés, que se llama Las Bienaventuranzas de Jesús, la brújula que conduce hacia Dios. Así que hermosísimo ese mensaje. Como siempre, antes vamos a empezar con el libro inicial, el mensaje inicial de este pequeño libro que se llama Mensajes Terapéuticos para tu Vida. Estamos en el mensaje número 12. Este fue dictado por el espíritu Fray Alfonso y psicografiado por Ubaldo, Rodríguez, exactamente. Entonces el mensaje dice así: medita en la soledad. La soledad algunas veces es buena terapeuta. Si te sientes solo y te afliges, medita tu condición y deja hablar a tu conciencia. Extrayendo lo bueno de ti, sabrás apreciar la compañía silenciosa que siempre te acompaña. No hay en el universo ninguna criatura en soledad. Este es un sentimiento que experimenta aquel que perdió el horizonte del amor momentáneamente. Observa a tu alrededor con cuidado y descubrirás que nunca estuviste a solas, porque siempre estamos acompañados. Siempre estamos acompañados. Todos tenemos un ángel guardián, eso lo sabemos. Sabemos que estamos protegidos además por nuestros espíritus protectores, familiares, que nos cuidan, que nos aman, que nos acompañan, por los buenos espíritus que nos acompañan de acuerdo a nuestra vibración. Así que qué mensaje más lindo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hacer nuestra oración para que pueda Andrés venir a darnos aquí la charla del día de hoy. Amado Padre, amado Jesús, buenos espíritus que siempre nos acompañan cada sábado, les damos las gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, un sábado más, en compañía de los hermanos, un sábado más para poder aprender un poco más de esta doctrina salvadora, de esta doctrina que nos llena de luz. Pedimos que nos acompañen, que nos protejan, que nos guíen nuestro camino y que podamos también nosotros a su vez ser luz para otros en ese camino de nuestra búsqueda, de nuestra transformación espiritual, nuestra transformación moral, de ir por ese camino y esa senda del progreso espiritual. Pedimos entonces la iluminación para nuestro hermano Andrés, que va a estar aquí con nosotros. Pedimos que ese mensaje pueda llegar muy profundo en nuestras vidas para que sea de provecho y de guía en los momentos de vida en que nos encontramos. Gracias por esta oportunidad nuevamente y pedimos entonces permiso para abrir esta reunión. Que así sea. Gracias a Dios. Bueno, só un minutito que estamos con un problemita técnico aquí. La gente que está en la casa no está viendo la presentación, así que vamos a arreglarlo. Ahora sí. Listo. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Una alegría estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema tan bonito como dijo Marjorie, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre las bienaventuranzas de Jesús y vamos a entender un poquito, tratar de entrar en ese tema que Jesús pudo compactar tantas ideas, tantos pensamientos, enseñanzas tan profundas en frases cortas, ¿no? Entonces, la capacidad de él. Y cabe a nosotros, entonces, tratar de estudiar esas falas, esas enseñanzas, tratar de entender qué quiso decir él con cada una de ellas. Entonces, esa es la confusión que se hace hasta hoy con todas las escrituras, con todas las enseñanzas de Jesús,
de toda la Biblia. Mucha gente se confunde, ¿no?, con lo que se dijo ahí, y vamos a entender porque de verdad él compactó mucha información en frases cortas, en modo de parábolas, como sabemos, ¿no? Él hablaba en parábolas, para que pudiéramos con el tiempo entrar a fondo en eso, ¿no? Ya que aquí, como sabemos, somos seres inmortales, entonces tenemos el tiempo suficiente para entender, ¿no?, cada uno a su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas de Jesús, no? Jesús empieza su ministerio a los 30 años, como dice ahí Lucas, ¿no? Y empieza a hacer sus curas, a ayudar a la gente a hacer las curas, hacer algunos milagros, empieza a quedar famoso, entonces conocido, ¿no? La gente quería saber quién era este señor que andaba curando las personas, que andaba haciendo sus milagros, y las bienaventuranzas son la abertura del Sermón del Monte, que fue donde él reunió todas esas personas con ayuda de algunos discípulos que ya lo seguían, y hubo una reunión de mucha gente, ¿no? Entonces son enseñanzas que él presentó en la abertura, está descrito todo eso en el Evangelio de Mateo, que también conocido como Leví, el nombre del hebraico es Leví, ¿no? Y en ese momento, con esas enseñanzas, él redefine lo que nosotros entendemos por felicidad, por éxito humano, ¿no? Nosotros si preguntamos aquí para la mayor parte de las personas qué es felicidad, vamos a decir dinero, ¿no?, poder, lujo, tranquilidad. Muchas personas van a decir eso, ¿no?, que es tener una vida bajo control en el sentido material, ¿no?, básicamente. Algunas personas buscan poder, otras buscan placeres de todos los tipos, ¿no? Entonces Jesús viene justamente a enseñarnos qué es la felicidad verdadera, duradera, ¿no? Porque nosotros conocemos los placeres, las cosas que son temporales, y pensamos muchas veces que eso es felicidad, pero ahora que tenemos el conocimiento espírita, que sabemos que somos seres inmortales, que estamos aquí por todo el siempre, no vamos a dejar de existir, ser inmortales es esto. Sabemos que tenemos que buscar lo que es duradero, no lo que es temporal. Un placer de comer, de ir a un paseo, de hacer un viaje, todo eso es temporal. Un bien que compro, todo lo que sea, el auto nuevo que me compré, lo que sea, es temporal, ¿no? Entonces, él enseña eso en nueve bienaventuranzas. Él nos da como un paso a paso. Vamos a ver por qué la brújula. La brújula siempre indica la misma dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer. Cuando llegó aquí, él está apuntando siempre para el mismo camino. Entonces, dejó las enseñanzas. Esas son algunas de sus enseñanzas, ¿no? Pero que señalan siempre esa dirección fija hacia Dios, hacia la felicidad duradera, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa bienaventurados? Bienaventurados es la traducción de la palabra original que viene del griego, ¿no? Los evangelios, los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateos y Juan, fueron escritos en griego, ¿no? Original. Entonces, la palabra que Jesús utilizó es Macarios, que significa verdaderamente feliz. Y nosotros la conocemos hoy como bienaventurado o bienaventuranza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que... disculpen, dije que Jesús utilizó Macarios. Jesús hablaba en arameo, el idioma de los hebreos, ¿no? Entonces, la palabra que él utilizó, que se acepta, es ashre. No voy a saber la pronuncia, el acento, ¿no? Pero básicamente eso significa lo mismo que Macarios, que fue la palabra que Mateo usó, feliz, afortunado, en estado de bendición con Dios, ante Dios, ¿no? Recordemos que los hebreos eran altamente religiosos, ligados ahí con Dios. Entonces, muchas de sus palabras tenían ese sentido espiritual, conexión con Dios, ¿no? El Sermón del Monte está registrado, entonces, en Mateo, capítulo 5, 6 y 7.
Las bienaventuranzas están en el capítulo 5, pero el sermón fue larguísimo. Ese fue el primer discurso abierto que Jesús realizó. Es el más conocido de todos. Jesús hizo varios discursos, pero este es el más conocido y también considerado el más bello discurso de Jesús, ¿no? Es un discurso tan importante que para nosotros espíritas, en el Evangelio según el Espiritismo, de los 27 capítulos que están ahí explicados por los espíritus, varios espíritus explicando las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Jesús, 14 salieron del Sermón del Monte. Entonces vemos la importancia de ese discurso. Es un discurso que tenemos que estudiarlo seguidamente, ¿no? Ocurre entonces en el inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Él subió al alto de un monte. Hay personas que dicen, fue ese monte, fue el otro monte. No se sabe, no está registrado en ningún lado. Dicen que ahí la parte de la Judea, parte norte, algunos dicen, ¿no? Hay personas que peregrinan, dicen, aquí fue el Sermón del Monte, pero la importancia no es el local, la importancia es el contenido, ¿no? Entonces, Jesús ya era reconocido por muchos judíos, ¿no? Los de ese momento, como el Mesías, porque él ya había empezado, como les comenté, a hacer milagros, algunos milagros él había hecho, ya había empezado a curar, ¿no? Sanar los enfermos. Entonces, por ejemplo, el milagro de la conversión del vino del agua en vino en la boda de Caná ya había pasado, y eso llamó bastante la atención, ¿no? Al principio quedó ahí entre ellos, pero luego todos ya sabían que había pasado. Y fue un pedido de María, la mamá de Jesús. Él no iba a hacer nada y todavía no había empezado con sus señales, ¿no? Con sus milagros a curar a nadie, ¿no? Estaba ahí para disfrutar de la boda que le invitaron. Pero la mamá de él, María, ahí está en el Evangelio descrito, ella pide, ayúdalos, ¿no? Que se acabó el vino y la fiesta. Y él dice que no llegó mi momento, mamá. Y María le dice, pero entonces, ¿cuándo? Le dijo así, entonces Jesús, bueno, tienes razón, ¿no? Voy a empezar. Empezó y hizo eso, llamó mucho la atención. Los que nos seguían y vieron eso, lo que pasó, se quedaron bastante impactados, ¿no? Él también ya había encontrado con algunos, creo que Juan y Andrés, ¿no? Para ayudarlos con el tema de la pesca, que ellos estaban con problemas para conseguir pescado, ¿no? Eran pescadores, y Jesús ahí para llamar su atención y como los quería como discípulos, los ayuda a hacer el milagro de los peces, la pesca milagrosa, que se llenó los botes ahí de Simón Pedro y Andrés, creo, el hermano. Y también eso recorrió, ¿no? Como que llegaron con tanto pescado así de una para otra, supieron que era Jesús, ¿no? También está descrito que él empezó con varias curas, varias sanaciones. Entonces, eso recorrió también. Las personas cuando saben que alguien anda curando, hasta el día de hoy, esa persona se convierte en un centro de atención, ¿no? Entonces, por eso él logró reunir tantas personas. Ya había empezado justo con esas señales y las personas lo identificaron como ese es el Mesías, el que viene de todas las profecías que hemos escuchado durante siglos y siglos y siglos de todos los profetas, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, muy importante entender cuál era también el contexto histórico del pueblo de Israel, de donde Jesús, siendo ese espíritu, que sabemos que es un espíritu perfecto, misionario, enviado por Dios, vino a reencarnar. Él eligió ese momento, ¿no? Eligió, ese es el momento ideal, todo planificado, y llegó ahí a encarnar, pero era un pueblo que venía marcado por un contexto histórico, ¿no? Como podemos ver, Moisés, desde el tiempo que fue el responsable por el éxodo, el escape de los hebreos de las manos de los egipcios. Entonces ellos eran esclavos, fueron esclavos de los egipcios por mucho tiempo,
¿no? Desde que pasaron a vivir ahí por los lados del Imperio Egipto, ¿no? Y Moisés, sabemos la historia, una historia larga también, bastante bien contada en las Escrituras, escapó con ellos de ahí, nacieron entonces los 12 hijos de Jacob, que fundaron entonces el pueblo de Israel. No existía un país Israel todavía. Ellos llamaban Israel el mismo pueblo, entonces por eso son conocidos como el pueblo de Israel. De ahí entonces vinieron los descendientes de Jacob, organizaron-se en 12 tribus, que son las 12 tribus conocidas, ¿no? Que sabemos. Jesús era de la tribu de la Judea, por eso él nació en Belén, que estaba en esa región. Pero lo que quería enseñar aquí es que ellos vinieron de seguidas situaciones de esclavitud. Ellos estaban siempre bajo el control de un imperio ajeno. Entonces, después llegaron, se organizaron en las 12 tribus, tuvieron 3 reyes bastante conocidos que fueron elegidos por el pueblo: rey Saúl, rey David, rey Salomón, que tuvieron un periodo ahí de independencia, pero luego fueron invasionados, tuvieron la invasión de los asirios, que estaban cerca de ellos. El imperio asirio los dominó durante algunos siglos, un par de siglos. Después luego vinieron el imperio babilónico, los dominó, echó los asirios, los dominó también ahí por algunos siglos más, ¿no? No, lo babilónico pocos años ahí, pero luego vinieron los persas, que era un imperio gigantesco también, los dominó por varios siglos, y en secuencia los griegos, ¿no? Vivieron entonces bajo dominio extranjero por mucho tiempo ahí siendo conquistados, ¿no? Luego tuvieron una revolución, que conocida como Revuelta de los Macabeos, donde ellos sacaron su independencia, tuvieron un periodo de 100 años de independencia, pero enseguida llegaron los romanos, que esos sí son los que dominaron ellos por mucho tiempo, y justo donde Jesús eligió para ser el momento que él llegó para encarnar, para poder entonces traer la segunda revelación, luego después de Moisés, que más de 1000 años antes trajo la primera revelación, llegó Jesús. Entonces, cuando nace Jesús y empieza su ministerio a sus 30 años, los judíos ya estaban bajo el dominio romano a más de 90 años. Entonces, una historia así bastante dura, ¿no? Estamos hablando aquí de 1000 años, más de 1000 años, con pocos periodos de independencia, ¿no? Desde el escape de los egipcios. Entonces, ¿qué podríamos hablar sobre el Mesías y los profetas, ¿no? Los profetas, durante todo ese largo de periodo, ese tiempo, más de 1000 años, llegaron, en cada uno a su momento. Son como 16 profetas, siendo que 4 son los más grandes, ¿no? Los más conocidos, pero todos ellos hablaron profecías sobre el Mesías, ¿no? Entonces ellos tenían una ansiedad muy grande de saber cuándo iba a llegar ese Mesías, y sacaban sus conclusiones de quién sería, de cómo sería, de lo que haría, ¿no? Tenían su propia interpretación. Entonces, algunas profecías ellos interpretaron como que sería un rey, como David, que llegó, o Saúl, ¿no? Que llegó, que era un rey guerrero y organizó. Ahí tenemos el rey David, que es bastante famoso, ¿no? Su combate con el filisteo Goliat, un gigante ahí más de 2 metros, lo tumbó con una piedra en la cabeza. Entonces decían, Dios lo ayudó en ese combate, es nuestro, y lo eligieron, terminaron eligiendo como rey, un pastor que era un señor sencillo, ¿no? No era ni noble ni nada. Entonces ellos esperaban eso. Entonces había algunas profecías como esa de Isaías 11, que habla de un rey justo que vence el mal con justicia. Jeremías 23 dice, el renuevo justo
habla de un rey davídico que trae la justicia. Entonces ya lo comparando con el mismo David. Daniel 7 dice, el reino de Dios vence a los reinos humanos. Y en Salmos 2, el ungido gobierna a las naciones. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Son como 300 profecías de los 16 profetas en los 700 años que ellos pasaron en ese momento de esclavitud, dominio, que decían sobre ese Mesías. Por eso tenían una expectativa muy grande. Pero el Mesías verdadero que nosotros ya conocemos hoy, sabemos quién es, quién fue y qué quiso enseñar de verdad, es ese Mesías que muchas profecías le hablaban sobre él también. Por ejemplo, Isaías 53 dice, el siervo de Dios que sufre es rechazado, carga el pecado del pueblo y trae la salvación. Jeremías 33 habla, haré brotar a David un renuevo justo y este será su nombre, el Señor justicia nuestra. Ezequiel 34 dice, Dios levantará un solo pastor descendiente de David que cuidará a su pueblo. Daniel 7, un hijo del hombre recibe dominio eterno, gloria y reino universal. Y Zacarías 9, el rey viene humilde, montado en un asno y proclama paz a las naciones. Entonces vemos que muchas profecías fueron bastante claras sobre qué sería de verdad un ser humilde que vendría a traer paz, no guerra, no combate. Pero ellos venían de este tiempo de esclavitud y esperaban algo distinto, ¿no? Para nosotros los espíritas hoy ya sabemos que Jesús es un espíritu perfecto. El libro de los espíritus nos da ahí la escala espírita, ¿no? Entonces ahí vemos que Jesús está en el topo de la escala espírita. Es un espíritu perfecto, él es el gobernador planetario, gobernador de nuestro mundo. Justamente ahí una imagen ilustrativa, pero es básicamente eso lo que él está haciendo, gobernando la tierra, y no lo hace solo, él hace eso con una centena de millares de otros espíritus, también muchos de ellos perfectos como él, pero bajo su mando en la jerarquía. Y sabemos entonces, como él mismo dijo, el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro hermano, él no es Dios, mucha gente lo confunde con Dios, es él un hijo de Dios, así como todos nosotros, pero él está muy adelantado, muy a frente de nosotros. El Jesús, cuando la tierra mismo fue creada, él participó de eso, él ya existía, es un espíritu que tiene mucho tiempo de existir, no voy ni a hablar el número, que es algo. Entonces, en el libro de los espíritus, 625, Kardec pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo, no? ¿Cuál es el ser? ¿Hay algún ejemplo, algún ser que vivió que puede ser nuestro modelo, no? Y los espíritus le dicen, el modelo más perfecto que Dios ofreció al hombre para servir de guía es Jesús. Ver a Jesús. Ok, entonces volviendo al Sermón del Monte, ¿no? Vamos a entrar ahí, entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo fue el sermón, no? Ya, entonces, Mateo decía que venía sanando personas, venía haciendo sus señales, los milagros, las curas, y por eso fue reconocido como el Mesías. Así logró reunir esa multitud, como dice Mateo, él dice que él reunió multitudes de personas. Entonces ahí estaban diversos tipos de personas, no estaban los seguidores de Jesús. La gente todavía estaba curiosa por saber quién era. Para ellos era el Mesías, y la reunión de él iba a ser para conclamarlos a luchar contra el Imperio Romano, justamente sacar su reino, expulsar los invasores que estaban ahí usurpando la tierra prometida, esclavizando el pueblo de Israel, ¿no? Eso era lo que muchos esperaban, ¿no? Pero Jesús tenía un mensaje distinto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver entonces. Él empieza su sermón, todos ahí ansiosos para saber qué nos iba a decir Jesús. Estaban personas de todos los tipos, pobres, ricos, los fariseos, los escribas, sacerdotes,
gente curiosa, gentiles, ¿no? De otras creencias, pero todos querían saber, porque ya él estaba difundido entre todos. Y él empieza diciendo algo que nadie esperaba. Nadie esperaba que Jesús iba a empezar diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pero ¿qué será que quiso Jesús? La gente quedó, y hasta hoy, ¿qué será que quiso Jesús decir con pobres de espíritu, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. ¿Será los pobres, ¿no? Los que no tienen plata, no tienen dinero. Mucha gente se confunde hasta hoy. No, Jesús no estaba hablando de material, nada de eso. Él estaba hablando de todos nosotros que aún somos seres imperfectos y somos pobres de espíritu. Pero no reconocemos, muchas veces dejamos el orgullo hablar más alto y pensamos que somos seres superiores, que somos seres especiales, ¿no? Pero ya sabemos que en ese mundo que estamos ahorita mismo es un mundo imperfecto, un mundo aún de pruebas, de expiaciones. Estamos luchando mucho para avanzar con el planeta. Entonces, aún somos seres pobres de espíritu. Pero tenemos que reconocer eso. Y ese es el primer paso. Si queremos de verdad que el reino de los cielos sea de nosotros, que merezcamos estar ahí, llegar ahí después de desencarnar, ¿no? Entonces, el primer paso es combater el orgullo en nosotros, ¿no? Y Jesús, siendo un espíritu perfecto, lo hizo en toda su existencia en la tierra. Hay un ejemplo, ¿no? De cuando él llega a Jerusalén, que la gente pensó que iba a llegar con un ejército, un caballo grande, espada y escudo, y vamos para adelante, ¿no? No, pero él llega así, como dijo las profecías lo dijeron, que él iba a llegar a sí mismo, ¿no? Pero la gente quería otra cosa. Entonces él presenta, él quiebra con ese paradigma de la felicidad, del material. No, sean humildes, sean humildes. Ustedes todos son seres hermanos, somos todos hijos de Dios. Entonces también decía, ¿no? Dijo varias enseñanzas, dijo que el que se eleva será rebajado y que el que se rebaja será elevado. Entonces, ahí vemos por qué los pobres del espíritu, esos seres, nosotros, todos somos seres imperfectos. Tenemos que tener esa humildad para poder merecer de verdad el reino de los cielos, ¿no? Sigue Jesús entonces. Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿qué es ese llanto? ¿Qué es ese lloro? El desespero, ¿no? La rabia. Hay personas que lloran de rabia, ¿no? No, es el lloro de arrepentimiento. Cuando yo me reconozco entonces que soy un ser pobre de espíritu, que soy imperfecto, que fallo un montón de veces, sé el camino y hago otra cosa, pego la cabeza en la pared y descubro que soy fallo y que sigo fallando. Entonces me viene el arrepentimiento, el segundo paso. El orgulloso jamás se va a arrepentir. El orgulloso sigue firme ahí. No, estoy cierto aquí. Sigue ahí. Ahí vemos espíritus que siguen siglos de orgullo, ¿no? Nos llegan, tenemos libros, obras psicografiadas que cuentan que nosotros tomamos a veces siglos insistiendo en el mismo orgullo, en la misma, el egoísmo, ¿no? Que nos mantiene presos ahí en el primer paso. Ni siquiera reconocemos que somos seres imperfectos. Entonces, una vez que reconocimos que somos seres imperfectos, luego nos viene el arrepentimiento y ahí lloramos. Y Jesús dice: ustedes serán consolados. Qué bien que al fin no se dieron cuenta, ¿no? Serán consolados. Perdón. Entonces vemos que es un paso a paso. Primero, pobre de espíritu, humildad. Si no pasé por ahí, todavía ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a llorar arrepentimiento? Es un requisito, ¿no? Por eso es un paso a paso, como una escalera, ¿no? Y sigue Jesús y la gente cada vez más impactada. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿qué son los mansos?
ya reconocimos que somos seres imperfectos, vamos al camino de la humildad, lloramos nuestro arrepentimiento. ¿Qué nos toca hacer? Serenarnos, ser más tranquilos, buscar combatir nuestras inclinaciones. Primero, reconocer, tengo ese y ese defecto. Ya lloré, no voy a llorar toda la vida. Ya Jesús nos consoló, ya nos dijo, ahora sean mansos, sean tranquilos, busquen la serenidad. ¿Y por qué nos dice heredar la tierra? ¿No? Entonces ahí hay un conocimiento muy profundo, escondido, que ahora venimos a entender. ¿Qué es heredar la tierra? Ya sabemos que somos seres inmortales, que llevamos varias vidas, reencarnamos, volvimos a la patria espiritual, volvimos a la tierra, y la tierra está evolucionando. La tierra de hoy es mucho mejor que el tiempo de Jesús. La tierra se está transformando. Antes de Jesús, en los tiempos más antiguos aún, era un planeta primitivo, difícil vivir aquí. Fue mejorando. Hoy tenemos varias facilidades, conforto, tecnología, un montón de cosas, ¿no? Aire acondicionado, todo bien, comida buena, ¿no? Antes comían semilla y no sé qué para sobrevivir. Entonces la tierra se está transformando en un paraíso, poquito a poquito. Aún no es, aún está lejos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer para merecer seguir en la tierra? Entonces tenemos que poner atención en lo que está diciendo Jesús, serenar nuestro corazón, ser seres mejores, ¿no? La tierra va a evolucionar. Si nosotros no seguimos la evolución de la tierra, ¿qué nos toca? Vivir en un lugar que está a nuestro nivel. Y el mundo, el universo, tiene planetas de montón. Dijo también, la casa de mi padre hay muchas moradas. Si ya no estoy, me dio miles de años de oportunidad de seguir la evolución de la tierra, no logré, voy para otro hogar que esté a mi nivel hasta que aprenda y pueda regresar a la tierra. Entonces, eso es heredar la tierra, merecer seguir encarnando en la tierra mientras la tierra va evolucionando, ¿no? Para eso, entonces, tenemos que serenar nuestro corazón. Entonces, los 3 primeros pasos, ¿no? Vemos ahí que él estamos hablando de nosotros mismos. Ahora vamos a ver que empieza a hablar del prójimo. Sigue Jesús y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, serenamos nuestro corazón, ya lloramos, nos arrepentimos, reconocimos que somos fallos, empezamos a combatir nuestros defectos, ¿no? Y nos empiezan a hacer, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo a favor de la injusticia, en contra de la injusticia, ¿no? Entonces empezamos a tener ese deseo. Dios es el más grande promotor de la justicia, ¿no? Él es justicia pura, ¿no? Y nos utiliza para hacer la justicia, ¿no? Entonces tenemos esa sed de justicia. Cuando llegamos ahí, nos dice que seremos saciados, que tengamos tranquilidad. La justicia se hará. No tenemos que nosotros mismos hacer la justicia. La justicia de Dios es perfecta, ¿no? Está la justicia del hombre, hay que respetarla, seguirla. Estamos aquí todos bajo la justicia civil, pero está la justicia de Dios, que esa sí es perfecta. Y tenemos que respetar las leyes, promoverla y también seguir, ¿no? Ajá. Sigue Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ahí ya empieza a hablar, estamos avanzando, ¿no? Ahora ya podemos entender nuestro prójimo. Ahora no es solo con nosotros mismos, no es problema interno. El prójimo. Entonces, si yo sé que soy un ser imperfecto, somos todos seres imperfectos, todos fallamos. Yo sé que voy a fallar con mi prójimo va a fallar conmigo, y si no nos perdonamos, vamos a tener odio y una secuencia de odio, y eso es lo que vemos ahí en los romances espíritas, ¿no? Espíritus que se la pasan vidas tras vidas persiguiéndose, y ¿hasta cuándo, no? Las mamás llorando, buscando sus hijos, ¿no? Y siguen ahí. Entonces Jesús nos enseña, tenemos que saber perdonar. Dice eso en el Monte del Sermón, también lo dice en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos al mismo momento
a la misma medida yo también perdone, ¿no? Entonces, misericordia ya es un avance muy grande cuando logramos entonces perdonar a nuestro prójimo, ¿no? Sea cosas pequeñas hasta las más grandes, porque cosas pequeñas pueden llegar a llevar a las más grandes, ¿no? Entonces tenemos que poner atención en todo lo que nos pasa, ¿no? Sigue Jesús. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces ahí es un paso más adelante. Entonces, ¿cómo puedo tener el corazón puro si todavía no soy misericordioso? Todavía no soy manso, todavía soy orgulloso, no soy humilde. Entonces vimos que es una secuencia, un paso a paso de verdad. Entonces, puro de corazón aquí es de tener el ojo de dejar de juzgar al prójimo. Estoy siempre mirando a la paja en el ojo del ojo, ¿no fue eso lo que dijo la trave, paja, no sé, paja, eso en el ojo del otro, y en mi ojo está una viga enorme. Entonces, esa es la pureza de corazón que tenemos que tener. Entonces, él nos llega a comparar con los niños no están ahí juzgando a nadie, ¿no? Tenemos que tener ese corazón de niño, así no como ignorantes, sabemos que las personas son fallas, que el mal se practica, ¿no? Pero no tenemos que poner nuestro enfoque ahí. Tenemos que entender que como nosotros somos seres imperfectos, que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, tener misericordia y no llegar a esa pureza, esa tranquilidad de corazón que nos trae paz, ¿no? Eso es el resultado, ¿no? Entonces, una actitud que reúne las bienaventuranzas anteriores, humildad, mansedumbre, serenidad, la justicia moral y misericordia, ¿no? Es un punto más alto en las bienaventuranzas que nos enseñan. Luego viene y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una vez que tengo el corazón puro, ya soy manso, ya soy sereno, soy misericordioso, tengo sed y hambre de justicia, entonces vamos a actuar, vamos a ser parte del equipo de Jesús, vamos a ser verdaderos cristianos, ¿no? Entonces, ahí seremos llamados hijos de Dios, ¿no? Porque vamos a ser agentes promotores de la paz, ¿no? En todos los lugares, en la calle, en el trabajo, donde sea, pero el principal lugar es nuestro hogar. Entonces, nuestro hogar es donde, por lo general, dejamos que salga la parte mala de nosotros, ¿no? Donde solo estamos con los más íntimos. A veces estamos con seres que estamos en deuda o ellos con nosotros, ni sabemos. Entonces, es pacificar en todos los lugares. Veo un hermano inquieto, ansioso, nervioso, lo ayudo, ¿no? Lo consolo. Si es conmigo, le pido perdón. Entonces, eso es ser pacificador, perdonar, ser perdonado, y requiere todas las bienaventuranzas anteriores. Es un paso adelante. Sigue Jesús y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos que empezamos entonces a actuar en el equipo de Jesús. Somos pacificadores, ¿no? Misericordiosos, tenemos sed y hambre de justicia, actuamos con honestidad. Eso muchas veces en ese mundo aún nos genera muchos problemas. La gente nos va a juzgar. Muchas veces van a decir, mira qué hipócrita, ¿no? Y eso. O nos van a juzgar porque no queremos hacer lo que ellos quieren que se haga, ¿no? Entonces, en nuestro ambiente de trabajo, en la política, nos da la sed de hambre de justicia. Mucha gente tiene sed y hambre de justicia. ¿Qué hace? Va a entrar para política. Ahí voy a hacer la justicia, ¿no? Entra en la política y quiere ser justo, y va a ser o quê? Perseguido. ¿Cuántos políticos logran mantenerse con fuerza firmes en el trayecto, ¿no? Y eso nos pasa en el día a día, en varias situaciones del cotidiano. Pero dice Jesús que no nos preocupemos, que sigamos firmes. Si nos persiguen, que nos persigan, porque nosotros seremos bendecidos, seremos bienaventurados. A nosotros pertenece el reino de los cielos. Y ahora ya sabemos que el reino de los cielos nada que tiene que ver con la tierra, lo material aquí. Entonces,
Por eso el espiritismo viene y nos aclara tantas cosas, ¿no? Y luego, entonces, termina Jesús, la última bienaventuranza, ¿no? Nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, da el ejemplo de los profetas, ¿no? Todos esos profetas, hoy sabemos con el espiritismo que eran médiums, ¿no? Ellos trajeron las profecías, mensajes directos de los espíritus enviados por Dios sobre la llegada de Jesús, miles de años, siglos antes de Jesús llegar, y todos ellos, si buscamos su historia, fueron perseguidos por hablar del Mesías, mismo Mesías. Dentro del mismo pueblo fueron perseguidos, fueron muertos. Los cristianos, los primeros cristianos que les pasó, fueron todos muertos, uno por uno. El único que escapó fue Juan, que se fue exilado en una isla ahí. Hay hasta una historia sobre él que trataron de tirarlo en una olla de aceite hirviente y se salvó, pero es otra historia, ¿no? Pero los cristianos en todos los tiempos fueron perseguidos, los que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron fieles, ¿no? Vimos que Jesús, cuando fue crucificado, los discípulos que estaban con él, justo con ellos, que hicieron cada uno para un lado, se escaparon todos de miedo, todavía no estaban preparados, todavía no habían absorbido con perfección las enseñanzas de Jesús, aún estando con ellos. Y nosotros ahorita mismo estamos con Jesús, tenemos el Evangelio en nuestras manos, ¿no? Y fallamos. Entonces, si seguimos firmes, es el último paso, logramos implementar las bienaventuranzas anteriores y seguimos firmes, estemos claros que vamos a ser perseguidos, sí. Algunos más, otros menos. Hoy ya no somos crucificados, no somos muertos por leones, ya gracias a Dios mejoró un poco, pero todavía seguimos siendo juzgados, perseguidos, maltratados, tidos como bobos, ¿no? Qué payaso bobo, no sé. Entonces, todo ese tipo de persecución, tranquilo, Jesús dice, gozaos y alegraos, porque grande será su galardón en el cielo, ¿no? Entonces, poner el Evangelio en práctica en nombre de Jesús, perdonar enemigos, que es difícil, ¿no? Perdonar los que nos hacen mal, muy difícil. Amar a los enemigos, más difícil aún, ¿no? Ofrecer la otra mejilla, nos pegan. ¿Quién tiene la capacidad? Creo que ni yo, no puedo decir eso. Pero tenemos la enseñanza. Si nos va a salir la oportunidad o no, no sé. Puedo salir en la calle ahí, me ofenden en el tranque, no sé. ¿Qué les digo? ¿Les digo lo mismo o me acuerdo de Jesús? Ahí está, ¿no? Por eso tenemos que poner nuestro enfoque ahí, ¿no? Amar al prójimo. Y el prójimo, cuando hablamos del prójimo, no es mi novia, mi esposa, ni mis hijos. Debería ser fácil, ¿no? A veces no es. Estamos hablando de todos. ¿No? Entonces, amar al prójimo es amar a todos, a los conocidos, desconocidos y a los espíritus que sabemos que están a nuestro alrededor, principalmente los que nos persiguen, ¿no? Porque a veces les debemos y ni sabemos, ¿no? Bueno, entonces, vimos que son nueve bienaventuranzas divididas en 3 grupos. Yo conmigo mismo, ¿no? Reconocer, ser humilde, reconocer que soy imperfecto, que soy pobre de espíritu. Lloro, me arrepiento, me pongo manso, sereno, ¿no? Entonces, eso yo conmigo mismo. Luego viene, pasé por esa primera etapa, logro, ¿no? Y no estamos diciendo que eso es de un día para el otro y que siempre vamos a hacerlo, ¿no? Eso es para cada día de nosotros, todos los días, todo se puede aplicar hasta que lleguemos al punto de que eso sea natural. Ya yo no tengo que estar pensando, no tengo, al principio tengo que estar pensando, no tengo que tener paciencia, Señor, dame paciencia. Después eso viene con naturalidad, ¿no? Viene con naturalidad.
con la práctica se llega a la perfección. Entonces, las tres siguientes, yo con el prójimo, ¿no? Sed de justicia, quiero arreglar todas las cosas del mundo. Calma. Misericordia con los que nos ofenden, ¿no? Perdón al prójimo para poder ser perdonados. Y la pureza de corazón de no estar juzgando al prójimo a todo instante, ¿no? Entonces, yo con el próximo. Y la tercera etapa, requisito, las dos primeras son requisitos para la tercera. Es más, una es requisito de la otra. No se puede llegar a arrepentir sin ser humilde. No puede ser manso sin primero llorar y sin primero ser humilde. No se puede tener sed de justicia si todavía no soy manso. Va a ser mentira. No voy a lograr ser misericordioso si todavía no tengo las... No voy a lograr ser puro de corazón si todavía ni soy misericordioso. Entonces son requisitos paso a paso, etapa por etapa. Y la tercera con Dios, directamente con Dios. Pacificadores, soy del equipo de Jesús. Soy un ser que en ese mundo aún voy a ser perseguido, ¿no? En ese mundo aún voy a ser perseguido. Y más aún si es a nombre de Jesús. Más aún voy a ser perseguido. Entonces, esas son las etapas. Jesús la presentó, los judíos se quedaron todos así. Y ahora cuando vamos a libertarnos de los romanos, y no era eso, no era eso. Pero sabemos hoy que somos seres inmortales. Tenemos todos los tiempos, el tiempo posible para aprender eso. Posiblemente nosotros estuvimos entre los romanos o entre los judíos que no entendieron nada y hasta hoy estamos tratando, ¿no? Así que una pequeña parte del sermón, en la abertura, Jesús habló un montón de cosas después de eso y siguió enseñando, hasta el último día de su vida, cuando estaba ahí crucificado y dijo, perdónanos porque no saben qué hacen. Entonces, ese es Jesús, el Espíritu que nos guía, ¿no? Así que terminamos y les dejo ahí con la brújula para que podamos utilizarla. Tenemos en nuestra mano todos los días. Ahora vamos a encerrar entonces, después de un poquito de las enseñanzas de Jesús, a ponernos en contacto con Dios, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Maestro Jesús, y también principalmente a nuestros ángeles de guardia, guardianes, que siempre están con nosotros, guiándonos, inspirándonos, protegiéndonos, para que podamos, Señor, cada día más entender las enseñanzas de este Maestro, de este hermano, de este Espíritu perfecto que nos gobierna, nos guía, nos protege, para que podamos, poco a poco, paso a paso, poner cada una de sus enseñanzas en práctica y sermos merecedores de ser sus seguidores, ser llamados cristianos. Agradecemos, Señor, tu presencia y tu amor infinito. Sea con nosotros, Jesús, ahora y siempre, así sea. Agora, os que estão na casa vão assistir um vídeo institucional e nós outros seguimos aqui, não? Para a aplicação do passe. Assim que damos graças por la assistência de vocês que estiveram com nós outros. Esse é um momento nuestro, individual, onde cada qual deve mentalizar, estar em oração, e enfocando-se em o que necessita, não? Participar da missão para que se quedem tranquilos, receptivos, para desfrutar o máximo desse momento.